Buenas noches, queridos hermanos, el Señor nos bendiga, una noche nueva para estar juntos y compartir la palabra del Señor, que nos hace tanto bien, que nos edifica, que nos anima, que nos trae paz en medio de tantas situaciones y conflictos que podemos estar pasando. En esta noche yo quería compartir una palabra de un versículo muy conocido que se encuentra en Mateo capítulo 5, el versículo 13. Este versículo es tan conocido, pero que tiene tanta enseñanza y tantas cosas para aprender, para refrescar la memoria, para hacernos ver que el Señor es bueno y que tiene planes para nuestras vidas. Los invito a compartir el libro de Mateo, el capítulo 5, el versículo 13, que dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Así dice este versículo. Cuando el Señor Jesucristo pronunció estas palabras a los discípulos, no sabemos si en ese momento los discípulos estaban realmente conscientes o entendieron en plenitud lo que el Señor les quería decir. Quizás a nosotros, como ser un versículo que es conocido y a veces lo mencionamos en nuestras reuniones o los mencionamos también en las oraciones, pero tiene profundidades que en esta noche las quiero compartir para que sea de bendición esta palabra y llegue a sus vidas. Gracias porque Él nos permite profundizar en estos tiempos su palabra y saber que Él tiene cosas mucho más profundas para nuestras vidas. El Espíritu Santo hizo recordar estas palabras a los discípulos y por eso quedaron escritas en la palabra de Dios, en la Biblia, y en este tiempo las hace recordar, las trae a la memoria de muchos y nos dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Ahora bien, en este tiempo que estamos transitando, en este tiempo que vemos que hay muchas circunstancias que quizás nos estén preocupando, este texto nos habla de algo que nos hace pensar que aún todavía la iglesia puede dar mucho más. Yo me hice una pregunta que dice así: ¿qué nos quiere decir a nosotros hoy este versículo? A cada uno de nosotros. ¿Y por qué no decir qué nos quiere decir en esta noche a cada uno de nosotros? Yo tengo en mis manos un salero, un recipiente que tiene adentro sal. Si yo vuelco un poquito de sal, lo estoy haciendo ahora en mis manos, puedo preguntarme, o algunos podría llegar a decir, como lo hice yo, ¿qué es la sal? Supuestamente diríamos que sirve, ¿para qué sirve? Pero en sí no sabemos dar una definición más correcta de lo que es la sal. Y yo busqué una definición que dice que la sal es una sustancia blanca, cristalina, de sabor salado, que es soluble en agua, y dice que abunda en la naturaleza en forma de grandes masas sólidas como son las salinas que algunos conocemos,
también abundan en grandes cantidades de agua, por ejemplo en los mares, en los océanos, en algunas lagunas, en algunos manantiales. Pero ¿para qué es útil la sal? ¿Para qué más de lo que ya sabemos? Porque sabemos que la sal es un elemento fundamental cuando cocinamos en nuestras cocinas. Siempre hay sal para darle sabor y resaltar los sabores de los alimentos. No solamente para esto solo sirve, ¿no? Sino que también tiene otras cualidades que la hacen algo importante. Yo busqué otras cosas que hacen que la sal sea importante. Es un conservante y preservante porque se la usa para conservar los alimentos o las carnes como los pescados, las carnes rojas, las aves, etc. Y también en otros alimentos. ¿Qué es lo que hace? Que hace que evitar la descomposición, o sea, que esa carne no se pudra o ese alimento entre en descomposición. También encontré otra cosa que es importante para la vida humana, porque para nosotros controla la cantidad de agua del cuerpo, la sal que ingerimos, ayuda a que el cuerpo esté hidratado, introduciendo agua en el interior de las células. Fíjense, ¿no?, qué importante que es esto para nuestras vidas, para las células. Introducir en el interior de nuestras células agua ayuda a transmitir impulsos nerviosos y relajar nuestra parte muscular. En medicina se la usa muchísimo, por ejemplo, para dar solamente ejemplos, hermanos, porque yo busqué y encontré muchas cosas, pero quise resumir, solamente menciono que se la usa para la hidratación, cuando una persona está deshidratada, que se le hace, se le coloca suero, y el suero, justamente su contenido fundamental es sal. También para cuando se nos baja la tensión, también se suele colocar unos granitos de sal o algo salado consumir. También se la usa para sanar, para limpiar, para desinflamar heridas. Saben, hermanos, en la antigüedad se la utilizaba como algo de mucho valor, tenía mucho valor y se le usaba como trueque, era un medio de pago, era como recibimos dinero ahora, así era la sal, una forma de pago. ¿Recuerdan los soldados romanos? Dice la historia que su salario era pagado con sal. Y saben una cosa, que la palabra salario deriva de la palabra sal. Por eso dice que se pagaba el dinero con sal, y es por eso que salario deriva de esta palabra, de la sal. En la Biblia encontramos también no solamente este versículo citado por el Señor a los discípulos en ese momento, sino que también hay en otras ocasiones que fue usada este elemento, la sal. Por ejemplo, vemos lo que sucedió. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22. Repito el texto. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22. Y dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová,
yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces, qué gran milagro sucedió, ¿no? Con la directiva del Señor, Eliseo hizo un gran milagro y sanó las aguas que eran impuras colocándole sal, un milagro, porque simboliza la sal, purificación y limpieza. En Levítico 2:13 también nos dice que para cuando los sacerdotes ofrecían las ofrendas y los sacrificios, a las ofrendas y a los sacrificios se les ponía sal para conservar y purificar. Entonces, esta palabra es muy amplia y también algo que me gustó mucho y lo quiero resaltar en esta noche es que también la sal era usada para establecer y confirmar una alianza, un pacto. Israel, saben hermanos, había recibido de parte de Dios un gran llamado, y ese llamado era de ser pueblo elegido para que ellos fueran sal a las naciones y mostrar que ellos eran una nación diferente a todas las naciones de la tierra. Ahora, en Mateo, que es el versículo que leímos recién, Mateo capítulo 5, versículo 13, el Señor mismo le dice a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, ustedes son la sal de la tierra. Saben, hermanos, que los profetas del Antiguo Testamento eran la sal de la tierra, fueron la sal de la tierra, y ahora los discípulos, la iglesia, está llamada a ser por Jesús la sal de toda la tierra. Dijimos hace un rato que la sal era para preservar y para conservar las cosas, la comida, los alimentos. Pero hay algo muy, muy importante que yo quiero resaltar también, es que Dios estableció y eligió los profetas para que ellos fueran la sal en Israel y ellos fueran los portadores de preservar la pureza de la palabra de Dios. O sea que Israel había sido llamado y elegida para preservar la palabra de Dios en su pureza. Así la iglesia ha sido llamado para esto, hermanos, para ser portadores de la palabra pura y conservar esa palabra pura que vino de parte de Dios en boca de Jesucristo. Vamos a leer también lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 50, que dice así, dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Buena es la sal, mas si se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? ¿Con qué vamos a hacer que esa sal vuelva a ser a su estado original? No se puede. Saben, hermanos, que el pueblo de Israel extraía la sal del mar muerto, y en la superficie quedaban impurezas, quedaban cosas que no servían y que carecía de sabor.
y esa sal que era de la superficie se descartaba y por eso no servía, no era útil, perdía su eficacia. Por lo tanto, este tipo de sal no servía para dar sabor ni para preservar los alimentos. No era una sal pura, era una sal contaminada. No servía para purificar. Si la sal se desvanece, dice la palabra que se vuelve insípida, o sea que se vuelve sin sabor. La traducción literal de esta palabra significa que se vuelve necia. Insípida quiere decir esto, que se vuelve necia. Y saben, hermanos, que Israel fue un pueblo necio, no escuchó la palabra del Señor, la voz de los profetas, perdió su significado como pueblo, perdió ese llamado tan precioso que tuvo en un principio de ser el preservador y el conservador de la palabra de Dios. Así la iglesia, como cada uno de nosotros, puede perder en algún momento ese sabor y podemos llegar a ser insípidos, inútiles. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos útiles para su obra, para que ser útiles para su propósito. Él tiene propósitos para su iglesia hoy y quiere que nosotros seamos una sal purificada. Yo quería hacer una reflexión en esta noche especial. Y yo tengo acá, no sé si lo alcanzan a ver, creo que sí, un vaso de agua, ¿no? Y como recién les dije, tengo el salero en mis manos. Si yo le pongo sal, ustedes van viendo que yo le pongo sal a este vaso de agua. ¿Y qué va sucediendo? Que yo al irle colocando sal, sucede que al tomar la sal, el contacto con el agua, yo ya no veo la sal, sino que ya veo el agua solamente. Entonces, saben, hermanos, que la sal sola, esta, así como yo me la pongo en la mano ahora, esta sal sola por sí mismo, si yo no la utilizo, no sirve para nada. No sirve para nada. Tiene que ser usada o debe ser usada para el fin, para que sirva, para que sea útil. Si no, si yo dejo este salero y no lo uso más y dejo la sal allá adentro, su contenido, o sea, la sal, no sirve para nada en sí misma. Entonces la iglesia del Señor tiene un cometido especial de ser útil, de servir a otros. La sal por sí misma no sirve, no es útil, pero porque la sal fue creada por Dios para servir a otros. Nosotros fuimos creados para servir a los demás. Qué hermoso es saber que Dios quiere usarnos, y no que no seamos un salero que no sirve para nada, que no seamos una sal que no sirve para el fin por el cual fue creada. Saben, hermanos, que la sal, la fórmula química es NaCl. Esto yo me acordaba cuando hacía este estudio y reflexionaba, cuando nos daban las clases de química y estudiábamos las sales, me acordaba de esta fórmula, NaCl, cloruro de sodio, así
es esta sal que consumimos, que es pura, que sirve para el alimento, es el cloruro de sodio. Y está formada por un 40% de sodio y un 60% de cloro. O sea, el cloro es el que le da ese sabor salado a la sal. Y en esta noche es mi deseo que en este tiempo cada uno de nosotros pueda reflexionar sobre esta palabra que nos trajo el Señor en esta noche y nos hizo recordar. Vosotros sois la sal de la tierra. Yo personalmente quiero ser parte de esa sal de la tierra. Cada uno de nosotros formamos parte de esa sal de la tierra y que nos encuentre en este tiempo el Señor queriendo ser esa sal pura, sin impurezas, que sirva, que sea útil, que sea beneficiosa para el mundo, que quite las impurezas del pecado, que quite, que pueda dar beneficios su palabra. Nuestras vidas sean ejemplos buenos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. El Señor quiere retornar a la pureza de su palabra, y la palabra es la sal. Nosotros somos el instrumento para hacer la sal pura que el Señor quiere que en este tiempo se derrame sobre la tierra tan convulsionada, con tantas situaciones, con tantos problemas. Y Dios nos quiere usar a nosotros como esa sal pura. Que el Señor nos bendiga grandemente y que podamos ser en este tiempo esa sal pura, ese cloruro de sodio que el mundo está necesitando. Que el Señor les bendiga, les hable, les afirme en todo momento. Voy a orar. Señor, gracias porque tú nos llamas a ser la sal de la tierra, nos haces recordar por medio de tu Espíritu que somos la sal de la tierra. Haznos útiles, Señor, haznos útiles para tu obra, Señor. Gracias te damos por mirarnos, por habernos escogido y por haber hecho en nosotros grandes cosas. Y ahora en este tiempo nos avivas nuevamente a ser la sal de la tierra, la sal pura, la útil. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Los bendigo, hermanos, bendigo sus hogares, sus familias, sus casas. Gracias por escucharme, gracias en el nombre de Jesucristo. Los bendigo, que sean muy bendecidos ustedes. Amén.